Pichincha Universal, generando noticias. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, está en los estudios de Pichincha Universal. Muy buenos días, ¿qué tal? Comenzamos. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Pichincha Universal. Como siempre, un gusto compartir este espacio. ¿Vuelven a ser Movimiento Popular Democrático? No, somos Unidad Popular. Se fusionan. El día sábado, más de 3.000 delegados de todo el país mantuvimos una convención nacional donde pasamos a la fusión de lo que fue el MPD y la estructura de Unidad Popular. Hemos planteado el eslogan de un solo partido, más fuerte, más grande, una opción desde la izquierda, y hemos planteado como principal tarea, entre otras, la principal, sin embargo, unir al pueblo para hacer gobierno en 2021. Justamente, ¿hacia dónde apunta esto? Ya lo dicen en un primer término. Y más allá de eso, un proyecto político que lo acompañe, ¿que tendría qué tipo de características? A ver, nosotros hemos planteado que ante la actual situación del país, luego de 10 años de un gobierno que se vistió de izquierda, pero que fracasó en lo económico, que fue el gobierno, desde nuestro punto de vista, más corrupto de la historia, que hipotecó las banderas de la izquierda, es indispensable frente al avance de las fuerzas neoliberales, del camino de las privatizaciones, del acuerdo con el Fondo Monetario, levantar una alternativa desde las fuerzas democráticas y de izquierda. Por eso es que Unidad Popular ha planteado que una convocatoria a conformar un gran frente social y político con las fuerzas democráticas y de izquierda, me refiero a Pachacute, del Partido Socialista, algunas otras formaciones, personalidades democráticas, que permita construir una propuesta programática que enfrente el retorno del Fondo Monetario Internacional, pero que efectivamente ponga respuestas a lo que el pueblo ecuatoriano requiere. ¿Cómo resolvemos el tema del desempleo, el problema de la corrupción, el problema de los servicios sociales, del acceso a la educación, a la seguridad social? Y en función de aquello comenzar a construir un acuerdo programático. Más adelante obviamente habrá que ubicar quiénes son los hombres y mujeres que nos representan, pero que presente una alternativa el próximo 2021. Algo me está faltando allí en su cuestionamiento, 1, a los 10 años del gobierno anterior, 2, a no sé, las acciones que pudieron haber desarrollado, y antes de llegar a la resistencia al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo evalúa antes al gobierno actual, que parecería que ha recibido más bien el respaldo de Unidad Popular? A ver, nosotros hemos sido completamente claros. Para nosotros el morenismo y el correísmo son las dos caras de una misma moneda. Nosotros no nos olvidamos que Lenín Moreno fue vicepresidente 6 años del gobierno anterior. No nos olvidamos que el binomio presidencial que se impuso, desde nuestro punto de vista, con fraude fue Moreno-Glass. Hay un tronco común. Por cuestiones de supervivencia, Moreno rompió con Correa. Tampoco nos olvidamos que quien trajo al Fondo Monetario de vuelta en el 2014 fue el propio Rafael Correa, quien anunció varias de las medidas que hoy se están planteando por parte de Cuesta, como la concesión de las telefónicas y de las hidroeléctricas, fue el propio Rafael Correa, quien anunció en el año 2014, sabatina de noviembre, respecto a la eliminación, por ejemplo, de los subsidios de los combustibles a precios internacionales, era el propio Rafael Correa. Nosotros tenemos absolutamente claro, así como combatimos al correísmo cuando tenía todo el poder a un precio muy alto, porque pensábamos que era un proyecto que favorecía a las transnacionales, fundamentalmente chinas, ahora nos oponemos a todas las medidas del Fondo Monetario Internacional. La primera fuerza política y social que estuvo en las calles en la elevación de las gasolinas el año pasado y ha sido Unidad Popular. Por eso insisto en cuál es el proyecto que les acompaña, porque claro, un proyecto que se base solamente en la oposición no creo que sea el de ustedes. No, por supuesto, he planteado con al inicio, que buscamos una propuesta de un gobierno democrático, patriótico, un gobierno que pueda resolver sin recurrir a las recetas viejas caducas del Fondo Monetario, pero tampoco a la corrupción y el autoritarismo del correísmo, efectivamente una alternativa para resolver claro, los problemas. Usted me dice de la alternativa, me dice sin uno y sin otro, pero ¿con qué en cambio? O sea, ¿tiene una estrategia, por ejemplo, en lo económico para poder devolver una salud al sistema que más bien genere círculos virtuosos en lugar de viciosos que perjudican, por ejemplo, el empleo? A ver, por ejemplo, mientras el gobierno de Lenín Moreno nos plantea reformas laborales
para quitar derechos y supuestamente generar empleo, todo a favor de los empresarios, nosotros decimos que el camino tiene que ver con reactivar la producción. Por ejemplo, ¿Cómo? ¿por qué no bajar el 10% del IVA y devolver a la ciudadanía capacidad adquisitiva? Eso dinamizaría la economía. Ya, ¿qué ¿Por más? qué no se recupera, en tanto en la banca pública como obligar a la banca privada a tener tasas de interés preferenciales para el sistema productivo? En dolarización tenemos altas tasas de interés que son realmente muy cercanas a la usura y que no permite que la pequeña y mediana empresa, quien es la que genera empleo, pueda efectivamente ubicarse. ¿Por qué no se invierte fondos en el tema de la producción? Una crítica, por ejemplo, a propósito de los 10 años anteriores, cuando tuvimos toda la plata del mundo en función del alto precio del petróleo. No se invirtió en generar empleo. O sea, estamos viviendo una consecuencia que se despilfarró buena parte de esos dineros en la corrupción, está a vista de todos los ecuatorianos, y el camino que supuestamente está planteando el gobierno de Lenín Moreno va a resultar peor el remedio que la enfermedad. Todas las medidas que ahora están planteando son recesivas. El propio Fondo Monetario lo reconoce. Si vamos a dejar de crecer, así no se genera empleo, así no se reactiva la producción y menos se resuelven los problemas de la gente. ¿Van ustedes de acuerdo a lo que han señalado muchos analistas, y estoy utilizando los términos de ellos, Giovanni, a dejar de lado ya el compadrazgo con el gobierno actual? Digo, no solo ustedes, sino otras organizaciones que al parecer han sido cooptadas por el régimen, caso CONAIE, caso Frente Unitario, que han sido acusados de tener acuerdos puntuales con el gobierno que no les permiten una reacción política en momentos tan graves como los que usted mismo acaba de describir. A ver, yo creo que la reacción política del pueblo está presente, por eso que hay un gobierno que sabe y no se atreve a enviar las reformas finalmente laborales, no se ha atrevido pese a los anuncios a concretar la elevación del IVA. Hay anuncios como de la privatización y creo que la respuesta más bien del Frente Unitario de los Trabajadores ha sido contundente. El anuncio de que ante esas medidas de concretarse habría ahora sí una huelga nacional me parece que es suficientemente concreta. Por supuesto, porque aquí no se trata solamente de tener un discurso, sino llevarlo a la organización. Usted recuerda que hace un par de semanas algunos sectores vinculados con el viejo régimen le planteaban el tema de un paro nacional. Es decir, no hubo una respuesta porque el pueblo necesita que haya coherencia. Quienes son responsables, por ejemplo, del 8-13, de la ola de despidos de hace varios años, no nos pueden ahora venir a decir que van a defender a los obreros. Quienes persiguieron a sindicatos, maestros, a trabajadores, a indígenas, no pueden ahora decir que van a defender las libertades. Nosotros creo que hemos ratificado en esta convención, primero que vamos a movilizarnos junto a los sectores. El 21 de agosto, por ejemplo, el Seguro Social Campesino anuncia una gran marcha nacional para defender ese derecho aquí a la ciudad capital, ahí va a estar Unidad Popular. Hoy mismo estamos junto a los maestros que están en huelga de hambre, porque este gobierno efectivamente no paga el bono de jubilación, ya se han muerto más de 700 jubilados y ellos nos están dando una lección de vida. Es decir, luego de haber entregado toda su vida en enseñanza de jóvenes y niños, nos demuestran que hasta el final hay que defender los derechos de pie. Y obviamente hemos ratificado en la convención que Unidad Popular va a esperar la convocatoria que se haga seguramente el mes de septiembre, octubre, eso lo determina la dirigencia del Frente Unitario de los Trabajadores. Vamos a estar en la acción de la huelga general. Ahora, no dejo de reconocer la importancia de la memoria histórica, pero ahora le pregunto, ¿cuándo dan ustedes el salto temporal en el análisis político para comenzar ya a darse cuenta que lo que pasa en estos últimos 2 años, 2 meses de gobierno, no tiene parangón en la historia? Yo al menos no recuerdo, y soy una gente que también me considero de izquierda, semejante posición entreguista, antisoberana, como la actual. ¿Acaso lo podría comparar en la época de Febres Cordero, algo parecido en la época de Sixto Durán Ballén? Por eso es que le hago esa pregunta, porque veo que muchos si se compara, es decir, correísmo, y lo que pasa ahora no tiene referente histórico, Giovanni. Nosotros somos de las fuerzas más críticas con este gobierno, y lo hemos dicho en cada uno de los casos. La entrega de Assange, la colaboración que tiene el gobierno con los Estados Unidos es evidentemente vergonzosa, y lo hemos dicho públicamente. Nos hemos opuesto y nos movilizamos en la elevación de los combustibles.
hemos denunciado el carácter entreguista del Fondo Monetario Internacional. Y los temas ahora, INA, sobrino del Contralor. Por supuesto. Pero Nosotros hemos no dicho... se les escuchó con Estados mucho, Unidos. pero más Ahora, bien sí se les ve presentes con el tema del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, Entonces, perdóneme que sí. le interrumpa, Giovanni, pero por ejemplo aquí un montón de gente está opinando respecto a que a ustedes les siguen viendo cercanos a este gobierno. Ellos son quienes apoyaron 7 veces sí en la consulta popular. Acá nos dicen, por otro lado, son quienes actúan con la ultraderecha y les es difícil creer en un discurso de izquierda, de un proyecto que vaya en contra del Fondo Monetario Internacional. Gracias, por cierto, la amplísima participación que ha generado esta entrevista. A ver, yo creo que 7 veces Sí. sí lo dimos el 70% de la población ecuatoriana. O sea, quien fue derrotado fue 10 años de corrupción. Y ahí efectivamente se juntó todo el hartazgo en este país. Pero se avaló o no se avaló al gobierno, porque siempre son plebiscitarios. Ahí se las estableció, consultas populares. entonces íbamos a votar no para que Para siga no dar- Correa en el camino, para que no se... Para que siga Correa en el camino. Por supuesto, ¿Por pues qué? ¿Qué tenían tiene que ver? copado todos los organismos de control, pues. A ver. O no estaba Carlos Vaca Mancheno, que hoy está involucrado en los papeles de Arroz Verde como fiscal general del Estado. O no estaba santificado Carlos Polit, o no había una función electoral copada por Alianza País. Eso fue fruto de la consulta popular. Entonces no nos olvidemos, ese 7-1 que le dio el pueblo ecuatoriano al correísmo, en ninguna manera avaló al gobierno de Lenín Moreno. Tanto es así que nosotros estamos entre más de ese 85% que no le creemos a Lenín Moreno. O sea, no confundamos lo uno con lo otro. El combatir hasta el fondo al gobierno más corrupto de la historia no significa para nada, en absoluto, avalar al gobierno de Lenín Moreno. En el tema de Esa INAPEI, diferenciación falta. nosotros hemos sido claros Se nota. en decir que la fiscal general del Estado, yo creo que tiene que actuar en los dos casos, porque además el esquema de corrupción de Arroz Verde, respecto a cuadrar Claro, involucra también la campaña grandes Moreno. negocios, efectivamente, grandes negocios, contratos millonarios que hacían Glass, Alvarado Espinel, Alexis Mera, bajo la orden de Rafael Correa en las otras campañas, es el mismo para la campaña del 2017, pues. O Sino Hidro es una de las dos de las empresas que aparecen en Arroz Claro. Verde. Entonces, obviamente, si la fiscal general tiene convicciones, tiene pruebas, se ha hablado de más de 200 pruebas documentadas, Pero involucra a todos los obviamente, responsables. y una vez que haya sentencias ahí, tiene que hacerse en todos los casos. O sea, Santiago Cuesta, para ponerle un ejemplo, nosotros hemos planteado públicamente en varias movilizaciones, ese señor tiene que irse a su casa, él se cree Pero ahí dueño, sigue. se cree dueño del país. No falta fuerza, Giovanni, porque como que se ve un poquito apagado el asunto. Bueno, Y por eso lo atribuyen a cooptación. Claro, es que ese es el problema. tema- no hay claridad. ¿quién El es tema, firma? el tema que hasta ahora las declaraciones son declaraciones de Cuesta, y le hemos dicho muy bien, quiere poner en subasta el patrimonio de los ecuatorianos, el CNT, las refinerías, vamos a consulta popular. Eso no es propiedad del señor Rafael Cuesta ni de Lenín Moreno, es patrimonio de todos los ecuatorianos. El momento que se plantee, por ejemplo, el proyecto de reforma laboral ya en la Asamblea, entiendo que será a fines de Hasta este fin de mes, año, dijo. ¿no es cierto? O pongan la reforma tributaria donde haya más impuestos para el pueblo y menos impuestos para los empresarios, evidentemente se crearán condiciones para la huelga general. De paso, nosotros fuimos de las fuerzas, me parece que en la propia Pichincha tuvimos la ocasión, criticamos muy fuerte el atraco que se hizo de la famosa remisión a finales del año pasado. Pero también recordamos que no era la primera, era la tercera. 2 antes las hizo también el gobierno de Rafael Correa. Entonces, por eso para nosotros hay una continuidad, por supuesto hay rupturas en Alianza País, pero O más sea, allá... lo extraño es que en ese entonces sí que lo combatían, ahora como que estaban bastante calladitos. Eso, ahí está la clave. No, yo creo que Están muy quietos. el tema es... Da esa impresión, No, por lo mira. menos. ¿O será que los medios no cubren lo que ustedes están resistiendo? Puede haber algún nivel de falta de comunicación y de coberturas interesadas, no lo O sea, es que no se lo nota, descarto. no se nota. Ya. Ya, pero es evidente, Puede ser los medios. si alguien se ha movilizado, son nuestros compañeros, por ejemplo, Alfonso Llanes, quien está en la huelga de hambre. Ahora sí, ¿no? Por Sí, supuesto. vamos a hablar de eso. El justamente, 21 de agosto del Seguro Campesino, el compañero Alberto Pilaló. Es decir, nosotros tenemos como siempre, así como hace 10 años
Los correístas nos decían no hay que movilizarse porque es hacer el juego a la derecha. Y ahora los morenistas dicen no hay que movilizarse porque es hacer el juego al correísmo. Nosotros hemos dicho con toda autoridad, defender al pueblo contra un gobierno que no cumple, sea quien sea, no es hacer el juego sino a los intereses populares. Giovanni, muchas gracias, se nos agotó el tiempo. Ya, muy Oye, amable. solamente una última Bonita. cosa. ¿Ustedes han conversado con el Partido Socialista? Nosotros hemos hecho un planteamiento al Partido Socialista, Pachacútec. ¿Pero quién otras con cosas. el Partido Socialista? Entiendo que va a un congreso de unificación. Sí, así María dijeron. La Mora, está la gente. Ah, porque se del metió allá la 17. Mora con Diana Tamaín, que quería hacer un congreso de unificación allí con el CNE. Entiendo que están convocados el 3 de agosto. Vamos Ya. a ver qué pasa. Ok, Que haya ahora veo suerte, por que dónde haya va. suerte. Gracias, muchas Hay que estar gracias. atentos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.